¿Conoces esa sensación cuando estás buscando en el ático de tu abuela y de repente encuentras un tesoro? Es como ganar el premio gordo sin siquiera intentarlo. Aunque no lo creas, esas historias de tesoros ocultos que escuchas realmente ocurren. No son solo mitos. Así que vamos a sumergirnos en algunos descubrimientos de Antiques Roadshow que convirtieron a personas comunes en millonarios. Número 23. Manta Navajo Ute. En el Antiques Roadshow había una manta navajo ute que no parecía para nada elegante. Solo tenía bandas de blanco, negro y azul, y la mayoría de las personas pasarían de largo sin pensarlo dos veces. Sin embargo, nunca debes juzgar un libro por su portada, porque esta manta tiene una gran historia. El dueño lo heredó de su abuela, que solía echarlo sobre su cama o envolverlo en él cuando hacía frío. Aunque pueda parecer común, esta manta no lo era. Los expertos del programa la miraron y se sorprendieron con lo que veían. La reconocieron como un ejemplo destacado del tejido navajo, una de esas raras mantas de jefe que pueden costar una enorme fortuna. Estimaron su valor en $350,000, pero no terminó ahí. Había otra manta igual, excepto que había sido usada por un gato como lugar de parto. Pensarías que eso disminuiría el valor, pero no, esa se vendió por $1,500,000, pero espera a ver lo rentables que pueden llegar a ser las cosas. Número 22. Una pintura misteriosa. Una estudiante que se iba a la universidad estaba lista para llevar este cuadro enmarcado de la casa de su abuela a la universidad, pero aquí está el giro. Cuando fue a abrir el cuadro para limpiarlo, vio un mosquito molesto atrapado bajo el cristal. Entonces sacó el cuadro afuera para deshacerse del mosquito y fue ahí cuando notó algo extraño. No era simplemente pintura vieja, parecía que podría ser una pintura real. Naturalmente, decidió hacerla evaluar, y las primeras 2 evaluaciones que obtuvo la valoraron en alrededor de $200 a $250. Sin embargo, cuando lo llevó al tasador de Antiques Roadshow, Meredith Hilferty, recibió una noticia asombrosa. Resulta que esta pintura, que data de 1892, fue hecha por Henry François Farny. Este era el mismo hombre que era famoso por sus impresionantes pinturas de nativos americanos. Lo genial de esta pintura en específico era que tenía esta agrupación súper densa por la que los coleccionistas se vuelven locos. Eventualmente, la pintura obtuvo un valor de subasta de $200,000 a $300,000, pero esta no fue la única obra de arte que ganó una fortuna en el show. Número 21. Un león de mármol. El mercado de antigüedades y objetos antiguos chinos está por las nubes estos días y hay toda una nueva ola de chinos ricos a los que les encanta derrochar en estas piezas de historia que han salido de China a lo largo de los años. Cosas que solían ser solo recuerdos para turistas ahora valen una fortuna. Hay una señora que heredó este león de mármol de sus abuelos y pensó que era de la dinastía Ming. Eso hubiera sido bastante increíble, pero la verdad era aún mejor que eso. Cuando lo llevó al programa Antiques Roadshow, el experto allí se dio cuenta de que en realidad era de la dinastía Tang temprana, lo que lo convierte en una auténtica joya de la historia china. El experto se emocionó tanto que se conmovió. Y adivina qué, este león fue valorado entre $120,000 y $180,000. Sin embargo, ni siquiera necesitas tener cosas de aspecto excepcional para ganar miles de dólares. Número 20. Alfileres y gemelos. El propietario de estas piezas geniales es el bisnieto de Foxy Ned Hanlan, quien fue una leyenda en el mundo del béisbol y hasta llegó al Salón de la Fama del Béisbol. En la década de 1890, dirigió a los Baltimore Orioles y los llevó a ganar 3 campeonatos consecutivos de la Liga Nacional en 1894, 95 y 96. Ahora, aquí es donde se pone interesante. En el camino a Hanlan le regalaron estos solapas, pines y gemelos. Son casi como pequeñas piezas de la historia del béisbol y nadie se sorprendió cuando el tasador Simeon Lipman quedó impresionado. Mira, los coleccionables de los Baltimore Orioles de la década de 1890 son muy raros y muy buscados por los coleccionistas. Además, cuando añades el hecho de que están vinculados a alguien tan icónico como el propio Foxy Ned, tienes una verdadera joya. La familia obtuvo un gran éxito con esta colección, ya que consiguieron un valor de seguro de $200,000. Ahora, puede que no lo creas, pero el próximo hallazgo fue absolutamente loco. Número 19. Una serpiente dorada. Durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la batalla, un grupo de soldados se reunió alrededor de una mesa improvisada fuera de sus tiendas. Comenzaron a jugar una partida de póker para pasar el tiempo. A medida que se repartían las cartas y se hacían las apuestas, la tensión aumentaba y pronto se acumuló una pila de tesoros de bolsillo en el centro de la mesa.
Entre esos tesoros se encontraba una pulsera de serpiente de oro tejida inglesa que data de alrededor del año 1875. Este no era cualquier brazalete ordinario, tenía un diseño de serpiente con su cabeza adornada por un impresionante gran zafiro que el tasador Peter Schaffer especuló podría ser de la codiciada variedad de cachemira. Era conocido por su calidad excepcional y Schaffer estimó que el exquisito brazalete podría alcanzar entre $25,000 a $27,000 en el mercado minorista. Sin embargo, incluso unos gatitos pequeños y bonitos podrían alcanzar este nivel de ganancias en poco tiempo. Número 18. Los gatitos musicales. La dueña de este artículo estaba debatiendo si llevar esta pintura antigua a Antiques Roadshow y en el último minuto finalmente decidió hacerlo. Al final resultó ser un movimiento inteligente. La pintura, llamada Sinfonía de Gatitos, es simplemente demasiado linda para describirla con palabras. Presenta adorables gatitos, pero se vuelve aún más fascinante. Resulta que esta pintura fue hecha por nada menos que Julius Adam II, un famoso pintor alemán conocido por su habilidad para captar la esencia de los gatos y gatitos. Aprendió el arte de su propio padre, Julius Adam Sr., quien también era todo un artista. Ahora, por supuesto, sabes cuánto ama la gente a los gatos y perros en la vida, pero no es diferente en el mundo del coleccionismo de arte tampoco. Los gatos y los perros son como oro a los ojos de los coleccionistas, y los cuadros que los presentan como el centro de las obras pueden alcanzar cantidades significativas de dinero. Entonces, cuando David Weiss, el tasador, tuvo en sus manos esta hermosa pintura antigua, no se contuvo. Le dio un valor de subasta de $8,000 a $12,000, pero nada supera el próximo hallazgo en la lista. Número 17. Un escritorio español ornamentado. Antes de que este escritorio llegara a los Estados Unidos, solía estar en la casa de uno de los vicepresidentes de Liberty London, una renombrada casa de diseño de telas. Después de su estadía en Liberty London, el escritorio fue heredado por la hija, quien decidió llevarlo a América. Finalmente, terminó en una subasta en Norfolk, Virginia, donde el dueño actual se hizo con él. ¿Qué lo hace tan especial? Bueno, este escritorio no es un mueble común y corriente. Tiene estos compartimentos intrincados que son perfectos para guardar todo tipo de tesoros o documentos importantes. Según la tasadora Karen King, este escritorio no es un hallazgo común. Ella lo llama un taquillón hispano-morisco Varguena, construido con un diseño hispano-morisco que data de alrededor de 1760. Sin embargo, aquí está el detalle. Le han realizado algunas reparaciones a lo largo de los años, por lo que es un poco complicado determinar un precio de venta exacto. King estimó su valor de seguro entre $10,000 y $15,000. La historia es lo que hace que las cosas no tengan precio al final, como verás con el siguiente artículo también. Número 16. Anillo de Charlotte Bronte. Una mujer estaba hurgando en su ático y se topó con esta vieja caja cerrada con llave y llena de polvo. La mujer estaba en la misión de encontrar la llave cuando un pariente vino al rescate y la encontró. Finalmente abrió la caja. ¿Y qué encontró? Un pequeño anillo escondido adentro. Sin embargo, este no era un anillo común. Tenía estos diseños intrincados en el exterior, pero tenía una bisagra en el borde. Más sorpresas la esperaban, ya que la mujer encontró una trenza de lo que parecía ser cabello dentro de la caja. Luego llevó este hallazgo extraño a Antiques Roadshow con la esperanza de resolver el misterio. Descubrieron una inscripción dentro del anillo con nada menos que el nombre de Charlotte Bronte y la fecha de su fallecimiento. El anillo dentro también era muy probablemente de ella. Resulta que, en el siglo XIX, era normal hacer joyas con el cabello de los fallecidos como una manera de recordarlos. De hecho, la familia Bronte también tenía algunas de estas piezas. Al final, el anillo valía 20,000 libras, pero espera a escuchar sobre el siguiente. Número 15. Una muñeca bebé. Hace mucho tiempo, cuando la dueña era solo una niña, sus padres encontraron esta muñeca impecable mientras estaban de antigüedades un tranquilo domingo por la tarde. Ahora, aunque la dueña se moría de ganas de jugar con ella, sus padres la mantuvieron guardada detrás de un vidrio, preservando su condición impecable. La muñeca permaneció intacta durante 50 largos años. Una vez que finalmente fue adulta, la propietaria decidió llevar esta muñeca a un hospital de muñecas para ver qué decían los expertos. Sin embargo, las cosas no eran tan simples como ella pensaba que serían. Había demasiadas opiniones diferentes. El hospital de muñecas lo valoró en $16,000, mientras que otro experto en antigüedades dio una estimación mucho más baja de $3,000. Había una gran diferencia entre estas estimaciones, pero cuando la tasadora Billie Harris lo examinó, estuvo de acuerdo con el hospital de muñecas.
dándole un valor en subasta de $16,000 a $18,000. A veces, sin embargo, la atención al detalle es todo lo que necesitas para hacer que algo valga miles de dólares. Número 14. Arenas del tiempo. Si miras de cerca, los diseños intrincados dentro de esta botella están hechos de granos individuales de arena. El dueño de este artículo recibió este arte de arena de su papá, pero más allá de eso, no sabían mucho al respecto. Solo sabían que fue creado por Andrew Clemens, un talentoso artista de Iowa que era sordo y mudo. Clemens recogió la arena para estas hermosas obras de arte directamente del Parque Nacional Pikes Peak. Los colores vibrantes que ves en la arena son en realidad del desagüe mineral que se encuentra en las rocas del parque, y es como si la naturaleza misma hubiera participado en la creación de estas impresionantes piezas. Para mantener los diseños seguros e intactos, hay incluso un sello de cera que mantiene todo en su lugar. El tasador Alan Katz echó un vistazo a esta maravilla y decidió su valor de venta al por menor en una gran suma de $30,000 a $50,000. Las obras de arte logran de alguna manera recaudar miles en poco tiempo, como el siguiente elemento de esta lista. Número 13. Un retrato embrujado. Este era un cuadro de un joven capitán de mar de alrededor de 1790, pero no era cualquier cuadro. Se creía que era nada menos que Aaron Delano, el quinto tío abuelo del propietario. Ahora es donde se pone muy interesante. Este cuadro ha estado colgado en la casa familiar durante años y tiene una gran reputación. Aparentemente suceden cosas extrañas a su alrededor, pero no de una manera aterradora. La dueña jura que ha escuchado pasos saliendo del cuadro, incluso cuando la casa está vacía. Además, el día que estaban preparándose para llevarlo al Antiques Roadshow, la escalera se resbaló de debajo de su esposo. Todos estaban bien y solo se rieron, pero también lo culparon de manera divertida al espíritu travieso del capitán Delano. ¿Qué tenía de especial este retrato? Según el experto tasador Ken Farmer, todo se debía a los intrincados detalles en la pintura, desde la representación de la profesión del capitán Delano hasta las herramientas que sostiene e incluso las finas costuras de su ropa. Cada aspecto suma a su valor. Para los coleccionistas de arte americano y arte folclórico, el valor de subasta de entre $8,000 y $10,000 definitivamente no es nada sorprendente. Pero espera a descubrir lo que viene después. Número 12. Una Leica Luxus 2. Lo que hizo a esta cámara tan especial fue que estaba decorada con un chapado en oro y adornada con piel de lagarto. Suena elegante, pero espera, porque se pone aún mejor. Esta cámara se vio por primera vez en la versión de la British Broadcasting Corporation del Antiques Roadshow en el año 2001, donde fue tasada en 320,000 libras. Esto equivale a más de $400,000. La rareza de esta cámara se define por el hecho de que es una de solo 4 que se han hecho en el mundo. En este momento, los expertos creen que su valor se ha disparado a más de $1 millón, pero mejora con el siguiente objeto. Número 11. Una mesa de cartas. John y Thomas Seymour son dos legendarios artesanos de muebles de finales del siglo XVIII y principios del XIX en Boston. Sus piezas son como el santo grial del mobiliario, ya que se encuentran en museos de todo el país. Las cosas toman un giro cuando una mesa que hicieron aparece en Antiques Roadshow, pero escucha esto, la traen en un carrito boca abajo. Resulta que el propietario logró esta joya en una venta de garaje por solo $25 después de regatear intensamente por 30. Incluso su amigo dudó de ella, pensando que era demasiado inestable para sostener una lámpara. Además, estaba cubierto de suciedad y moho. Sin embargo, es una mesa de cartas de caoba y es absolutamente hermosa debajo de la mugre. Al final, los expertos lo valoraron en $225,000. Si el propietario lo hubiera limpiado demasiado y arruinado su pátina original, el precio habría caído en picada bastante significativamente. Luego vino la subasta, y la mesa se vendió por una suma enorme de $490,000. Además, sumando la prima del comprador, el total alcanza $541,000. Ahora, ¿qué pasa cuando una pintura de un artista mundialmente famoso aparece de la nada? Número 10. El albañil de Diego Rivera. En un episodio del año 2013 de la versión del servicio público de radiodifusión del programa, una obra maestra previamente desconocida de Rivera robó el protagonismo. Pintado durante sus días de estudiante en 1904, se pensaba que este retrato estaba perdido hasta que resurgió en el programa.
El hombre que lo trajo realmente no podía creerlo cuando se enteró de que la pintura valía $1.000.000. No solo esta tasación se convirtió en la más alta de la temporada, sino que también obtuvo el título de la pintura más cara jamás tasada en el programa. Sin embargo, a veces las flores resultan ser tan valiosas como cualquier otra cosa. Número 9. El Fabergé. Esto no es cualquier flor. Está adornada con oro, plata, cristal de roca, esmalte y un brillante centro de diamante. Con una altura de 6 pulgadas, esta flor es uno de solo 80 estudios botánicos sobrevivientes creados por Fabergé a principios del siglo XX. Aquí está el asunto. Esta hermosa flor fue vista por primera vez en el aniversario 40º del programa en 2017 y fue traída por 2 soldados. Llegó en su caja de presentación original y había sido transmitido a través de su regimiento, así que puedes imaginarte su reacción cuando los expertos lo tasaron en más de 1.000.000 de libras esterlinas. Es bastante impresionante y pronto salió a convertirse en el objeto más valioso en la versión británica de The Antiques Roadshow. Pero el segundo objeto más valioso en la historia del programa es igualmente impresionante. Volviendo a la obra de arte, el siguiente objeto te va a dejar sorprendido por un buen rato. Número 8. Ángel del Norte. Esta es la maqueta o modelo preliminar de la famosa escultura Angel of the North de Anthony Gormley en Gateshead, Inglaterra. Con una altura de 6 pies, esta obra de arte contemporáneo sirvió como modelo para la escultura al aire libre de 66 pies de altura. En el año 2008 fue valorada en más de $1.000.000 de libras, que equivale aproximadamente a $1.200.000. Ahora espera a ver lo que sigue. Número 7. Carta de testigo ocular del asesinato de Lincoln. Fue un momento trágico e histórico cuando el presidente Lincoln fue asesinado. Así es como se desarrolló. John Wilkes Booth se coló en el Teatro Ford mientras el presidente Lincoln estaba allí con su esposa viendo una obra de teatro. Entonces, justo cuando la multitud se estaba riendo, Booth sacó un arma, apuntó a Lincoln y apretó el gatillo. Estalló el caos y Booth saltó al escenario agitando un puñal y gritando «Sic semper tyrannis», que significa «Así siempre para los tiranos». Ahora, lo que siempre hemos escuchado podría no ser toda la historia. Verás, en aquel entonces las personas en el teatro probablemente estaban más desconcertadas que cualquier otra cosa. Ahí es donde entra esta carta. Una señora la llevó al Antiques Roadshow y es un relato de primera mano de todo el asesinato, escrito por su abuelo que realmente estaba allí. No fue a ver a Lincoln, pensó que el general Grant estaría allí, en cambio fue testigo del desarrollo de la historia. Según la carta, Booth no solo disparó a Lincoln y huyó, aparentemente hizo todo un espectáculo, gritando cosas como «Lo he hecho» y «El sur está vengado». Al final, la carta valía de $10.000 a $15.000, pero el viaje del siguiente artículo fue una verdadera montaña rusa. Número 6. Copas ceremoniales de cuerno de rinoceronte. En el año 2011, un hombre de Tulsa, Oklahoma, trajo una colección de estas copas que había estado coleccionando durante décadas. Datando del siglo XVIII y originarias de China, estas copas eran un gran hallazgo. Se valoró toda la colección en $1.000.000 a $1.500.000. Ahora, aquí es donde se pone interesante. En los años posteriores a su aparición en el programa, el valor de estas copas de cuerno de rinoceronte disminuyó bastante significativamente. ¿Por qué? Bueno, resulta que el comercio de cuernos de rinoceronte fue suspendido para combatir la caza furtiva de estos animales en peligro de extinción y el contrabando ilegal de sus cuernos. Esto tuvo un impacto directo en el valor de las copas y 2 de ellas se vendieron en subasta por mucho menos de lo esperado. Los otros 3 no lograron venderse en conjunto, lo que te hace preguntarte qué pasa cuando encuentras un artículo único en su tipo. Número 5. Un reloj de bolsillo Patek Philippe. En 2004, un espectador que vino de St. Paul, Minnesota, trajo una reliquia familiar. Era este impresionante reloj de bolsillo de oro que databa de 1914. Ahora todos tenemos tesoros guardados, pero este era algo más. Elaborado por la empresa suiza Patek Philippe, este reloj no era un reloj ordinario, tenía muchas características intrincadas y venía con su caja original, garantía e incluso algunas piezas extra. Inicialmente evaluado en alrededor de $6.000, el propietario quedó impresionado cuando los expertos lo valoraron en unos $250.000. 2 años después, el reloj salió a subasta en Sotheby's y alcanzó más de $1.500.000. Este cambio fue increíble y el programa actualizó prontamente su valoración para coincidir con la venta.
Según Entertainment Weekly, casi 20 años después, este artículo sigue siendo el más valioso que se ha mostrado en el programa. Sin embargo, había más cartas por venir. Número 4. Carta de Walt Whitman. Walt Whitman había sido el OG de los poetas estadounidenses. En su tiempo, la gente o amaba u odiaba su poesía, pero ahora es una gran figura en el mundo literario estadounidense. Las cosas cambiaron cuando alguien trajo algo bastante interesante relacionado con Whitman a Antiques Roadshow. No era algún libro raro ni nada por el estilo, sino algo mucho más personal. Durante la Guerra Civil, Whitman ayudaba a los soldados heridos escribiendo cartas para que las enviaran a casa. Algunas de esas cartas sobrevivieron y aún menos tenían la firma de Whitman. Ahora, esta carta terminó en el programa de Roadshow no porque la familia pensara que valía una fortuna, sino porque formaba parte de su colección de cosas de la Guerra Civil. Sin embargo, cuando los expertos la vieron, supieron que era algo especial. Le pusieron una etiqueta de precio, afirmando que valía de $8,000 a $12,000, pero después de hablar con un experto en Whitman, aumentaron la estimación a $20,000. La historia es así de valiosa y tienes más ejemplos de eso en camino. Número 3. Una estatua de Bodhisattva. Apareció una estatua de bronce de un Bodhisattva, pero no estaba en perfectas condiciones. Había perdido un brazo. Ahora, uno pensaría que una estatua dañada así no valdría mucho, pero todos estaban equivocados. El propietario en realidad se topó con él en una venta de bienes y fue como el destino o algo así. Mientras todos los grandes comerciantes de antigüedades estaban ocupados agarrando las mejores cosas, esta estatua pasó desapercibida, así que el dueño la consiguió por solo 100 billetes. Los expertos se volvieron locos cuando la vieron. La dataron a principios del siglo XV y dijeron que podría alcanzar entre $100,000 y $150,000 al por menor. Resulta que estaban muy equivocados. Cuando la estatua salió a subasta más tarde, descubrieron que era de la dinastía Tang, un periodo aún más antiguo. Al final, se vendió por $2 millones en Sotheby's. Sin embargo, aún no has oído hablar del objeto más fascinante de esta lista. Número 2. Mobile Lovers de Banksy. Un episodio del programa de televisión británico Antiques Roadshow mostró la historia de un tipo que consiguió una obra de Banksy de una piscina en Brighton hace mucho tiempo. En este episodio de octubre de 2020 trajo una rata pintada con aerosol sosteniendo un taladro que tomó de Saldin Lido hace 20 años. Rupert Moss, el experto en pinturas, no quedó impresionado cuando el tipo reveló cómo la arrancó de la pared. Moss dijo que necesitas un certificado de autenticidad para vender un Banksy y esos no se entregan para obras que son arrancadas de lugares públicos. Sorprendentemente, esta no era la primera vez que Moss trataba con un Banksy en el programa. En el año 2014, un tipo llamado Dennis Stinchcombe, que dirigía el Broad Plain Boys Club en Bristol, presentó una pintura llamada Mobile Lovers. Mostró a una pareja pegada a sus teléfonos mientras se abrazaban y solía colgar en el club. Moss lo valoró en 420,000 libras esterlinas y esta vez Stinchcombe tenía una carta del propio Banksy que básicamente decía: haz lo que quieras con ello. Después del episodio, Mobile Lovers se vendió por 403,000 libras y ese dinero mantuvo al club funcionando en la comunidad. Sin embargo, hay más. Una vez que entras en una madriguera en los archivos de Antiques Roadshow, la versión de Estados Unidos también tiene historias interesantes. En 2017, un tipo apareció con un dibujo de pastel al óleo que Basquiat le regaló a su socio de negocios como regalo de Navidad en los años 80. Tenía el famoso emblema de la corona de Basquiat y fue valorado en $400,000. Luego, estaba esta gran personalidad que se encontró con Andy Warhol en un club. Consiguió que le firmara algunas latas de sopa Campbell y se fue con 6 latas firmadas valoradas en $2,000 cada una. Planeaba venderlas para llevar a su madre a un fin de semana en Acapulco. Luego, no olvidemos al tipo que adoraba tanto el reloj Swatch de Keith Haring de su hija que se presentó en un lugar donde Haring estaba pintando un mural y consiguió una camiseta con graffiti y un montón de dibujos originales para llevarse a casa. Finalmente, en el número 1, hay una escultura que tuvo un comienzo increíblemente humilde. Número 1. La escultura de Barbara Hepworth. Esta fue un pisapapeles convertido en escultura que causó un gran revuelo en el Antiques Roadshow. Inicialmente, esto era un viejo pisapapeles que estuvo en la oficina de un director escolar durante años, acumulando polvo. Resulta que era una escultura de Barbara Hepworth y valía mucho. El personal se sorprendió al descubrir que esta pequeña escultura de bronce fue creada por una artista famosa cuyo trabajo incluso se puede encontrar en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York.
Todo se descubrió cuando fue evaluado en el Antiques Roadshow y su valor se disparó de 60,000 libras a una suma masiva de 750,000 libras después de una evaluación de seguro. Ahora, después de esto, la joya que una vez acumuló polvo en la escuela St. Ives en Cornwall estaba teniendo su momento en el centro de atención y se dirigía al Museo Real de Cornwall para que todos la vieran. La escultura llamada Oval Form fue hecha por Hepworth, quien vivió en St. Ives hasta su fallecimiento en 1975. Originalmente de Wakefield, se hizo internacionalmente reconocida por sus esculturas, con su trabajo adornando lugares prestigiosos como el Edificio de las Naciones Unidas. La pieza fue valorada por primera vez en el programa Antiques Roadshow allá por el año 2012, pero su valor ha aumentado desde entonces. Jan Woodhouse, la directora de St. Ives, recordó cómo su predecesor bromeaba llamándolo el pisapapeles más caro del mundo. Sin embargo, resulta que no estaba muy equivocado. Woodhouse habló sobre su entusiasmo por encontrar un lugar para exhibirla públicamente, con la creencia acertada de que no debería estar escondida en la caja fuerte de una escuela. Curiosamente, la escultura forma parte de la colección de artes de Cornwall, que protege obras de arte para las escuelas de Cornualles. La propia Hepworth lo había donado a la escuela cuando se desempeñaba como gobernadora. En un momento dado, incluso se utilizó como premio para la casa escolar con mejor rendimiento. Ahora, está ocupando un lugar central en el Museo Real de Cornwall, encabezando una exposición que muestra a artistas inspirados por los paisajes y los mares de Cornwall. Ian Wall, el director del museo, se siente honrado de exhibir piezas de su colección junto con préstamos de la colección de arte de las escuelas del Consejo de Cornwall. Esperan que el arte hable a las personas de diferentes maneras, ya sea que estén íntimamente familiarizadas con Cornwall o no. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.